Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén radiantes con el ánimo por las nubes. Hoy, mis amores, tenemos un vídeo que los va a hacer soñar aún más. Ya saben que me encanta compartir con ustedes lo mejor del mundo del entretenimiento, y hoy nos adentramos aún más en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy no solo recordaremos el día romántico, sino que exploraremos todo lo que hizo que su historia fuera tan especial, y también cómo lidiar con el final, porque aunque nos duela, es parte de la vida. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas, análisis profundos, y por supuesto mucho amor y nostalgia. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Empecemos. *** El origen. Un amor forjado en la ficción y consolidado en la realidad ***. Como ya mencionamos, todo comenzó con *** Love is in the air ***. Esta serie turca o *** Kalkam * para los que prefieren el original, fue más que una simple historia de amor para muchos. Fue el catalizador de una conexión que trascendió la pantalla. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda y Serkan, nos cautivaron con su química, su carisma y su habilidad para transmitir emociones. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? En primer lugar, la trama. La historia de una joven que busca una beca para estudiar y un arquitecto exitoso que le propone un trato, fingir ser su novia. La premisa era atractiva y prometía comedia, drama y por supuesto, romance. Pero lo que realmente enganchó al público fue la interpretación de Hande y Kerem. Su conexión era palpable. Se notaba la complicidad, la admiración y el respeto que sentían el uno por el otro. En segundo lugar, la ambientación. La serie nos transportaba a Estambul, una ciudad llena de encanto y romanticismo. Los paisajes, la música, la moda. Todo contribuía a crear una atmósfera mágica que complementaba la historia de amor. Y por último, pero no menos importante, la química entre Hande y Kerem. Era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban. Todo era perfecto. Su conexión trascendía el guión. Se notaba que había algo más, algo especial, algo que iba más allá de la ficción. Desde el principio los fans notaron esta química y comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre si Hande y Kerem estaban o no enamorados en la vida real. Y poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes. ***, las primeras pistas, de rumores a hechos ***. Los rumores sobre la relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron que los actores compartían momentos fuera del set, publicaciones en redes sociales, fotos en los mismos lugares, comentarios entre ellos. Todo apuntaba a una posible relación. Las primeras fotos juntos fuera del trabajo fueron un gran acontecimiento. Cenas románticas, paseos de la mano, risas compartidas. Era oficial. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que muchos soñaban, estaban juntos. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Los fans estaban emocionados y felices por ellos. La confirmación de su relación fue un momento muy emocionante para los seguidores de * Love is in the air ***. Era como si la historia de Eda y Serkan se hiciera realidad, pero en la vida real. Verlos juntos fuera de la pantalla era una prueba de que el amor podía traspasar la ficción. A partir de ese momento, cada foto, cada vídeo, cada entrevista, se convertía en un evento. Los fans querían saber todo sobre su relación. Querían verlos felices y enamorados. Querían saber cómo era su día a día. Y Hande y Kerem, siempre amables y cercanos con sus fans, compartieron algunos momentos de su vida privada. Publicaron fotos juntos, hablaron sobre su relación en entrevistas y mostraron su apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. ***, el día romántico, más allá de las Maldivas ***. Como ya mencionamos, el viaje a las Maldivas fue el punto culminante de su relación. Sin embargo, no podemos olvidar los momentos previos y posteriores a ese viaje, que también fueron muy especiales. Antes de las Maldivas, Hande y Kerem compartieron muchos momentos románticos. Cenas a la luz de las velas, paseos por la playa, viajes juntos. Cada momento era una oportunidad para demostrar su amor y su cariño. Después del viaje a las Maldivas, la relación de Hande y Kerem continuó. Compartieron muchos momentos felices y se mostraron siempre unidos y enamorados.
Pero, ¿qué hizo que el viaje a las Maldivas fuera tan especial? ¿Qué lo convirtió en el día romántico por excelencia? Creo que fue la combinación de varios factores. En primer lugar, la belleza del lugar. Las Maldivas son un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes impresionantes. El lugar perfecto para una escapada romántica. En segundo lugar, la complicidad y el amor entre Hande y Kerem. Se les veía felices, relajados y enamorados. Su conexión era palpable. Se notaba que estaban disfrutando al máximo de su tiempo juntos. En tercer lugar, la autenticidad de su amor. Se mostraban tal como eran, sin poses ni máscaras. Se sentían cómodos el uno con el otro. El viaje a las Maldivas fue una demostración de amor en su máxima expresión. Fue un escaparate de cómo dos personas pueden encontrar la felicidad en la sencillez, en los pequeños detalles, en la compañía del otro. Asterisco detalles que enamoraron, momentos cotidianos y gestos especiales asterisco. Más allá del viaje a las Maldivas, hubo muchos otros momentos que demostraron el amor y la complicidad entre Hande y Kerem. Asterisco las cenas románticas las cenas a la luz de las velas, en restaurantes elegantes o en la intimidad de su hogar, eran una constante en su relación. Asterisco los paseos por la playa tomados de la mano, disfrutando de la brisa marina y de la compañía del otro. Asterisco los viajes juntos explorando nuevos lugares, descubriendo nuevas culturas y compartiendo experiencias inolvidables. Asterisco los gestos de cariño flores, regalos, cartas de amor. Pequeños detalles que demostraban su amor y su admiración mutua. Asterisco el apoyo mutuo en sus proyectos profesionales Hande y Kerem siempre se apoyaron en sus proyectos profesionales. Se animaban mutuamente, asistían a los eventos y se sentían orgullosos de los logros del otro. Asterisco las risas y las bromas compartían muchas risas y bromas, demostrando que se sentían cómodos y felices juntos. Estos momentos cotidianos, junto con los gestos especiales, fueron los que construyeron su historia de amor. Fueron los que hicieron que su relación fuera tan especial y que los fans se enamoraran de ellos. Asterisco el dolor de la separación, aceptación y recuerdos Como ya sabemos, las relaciones no siempre duran para siempre. Después de 2 años de amor, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su separación fue una gran decepción para los fans. Sin embargo, también entendieron que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. La separación fue un momento triste, pero también una oportunidad para reflexionar sobre su relación y recordar los buenos momentos que compartieron. ¿Cómo lidiar con el final? El final de una relación, aunque sea de una pareja que admiramos, puede ser difícil. Aquí hay algunos consejos para lidiar con la tristeza. Permítete sentir es normal sentirse triste, decepcionado o incluso enojado. Permítete sentir esas emociones y no te juzgues por ellas. Recuerda los buenos momentos piensa en los momentos felices que compartieron Hande y Kerem. Recuerda cómo te hicieron sentir y cómo te inspiraron. No te compares cada persona tiene su propia historia y su propia forma de amar. No te compares con ellos ni con ninguna otra pareja. Concéntrate en ti dedica tiempo a ti mismo, a tus aficiones y a tus amigos. Haz cosas que te hagan feliz y que te ayuden a sentirte mejor. Acepta el cambio la vida está llena de cambios. Acepta que las cosas no siempre duran para siempre y que cada experiencia te enseña algo nuevo. El legado de Hande y Kerem, esperanza y amor verdadero A pesar de la separación, el recuerdo de su amor, de su historia, de ese día romántico en las Maldivas, siempre permanecerá en nuestros corazones. La historia de Hande y Kerem nos enseñó muchas lecciones. El amor es posible nos demostraron que el amor verdadero sí existe y que podemos encontrarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. El amor es bello nos mostraron la belleza del amor,
la alegría de compartir, la importancia de la complicidad y el apoyo mutuo. Asterisco 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 el amor puede durar, pero también puede terminar asterisco asterisco nos enseñaron que las relaciones no siempre duran para siempre, pero que cada experiencia, buena o mala, nos enseña algo valioso. Asterisco 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 es importante ser feliz asterisco asterisco nos recordaron la importancia de buscar la felicidad y de tomar decisiones que nos hagan sentir bien. Asterisco 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 la importancia de soñar asterisco asterisco nos animaron a soñar, a creer en el amor y a vivir intensamente cada momento. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Nos demostraron que el amor puede ser mágico, que es capaz de unir a dos personas, y que aunque a veces duela, siempre dejará una huella imborrable en nuestros corazones. Asterisco asterisco conclusión, un romance inolvidable asterisco asterisco. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un romance inolvidable que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. Su relación, que comenzó en la ficción, se convirtió en realidad y nos regaló momentos mágicos como el viaje a las Maldivas. Su historia es un ejemplo de que el amor puede ser posible, que es bello y que, aunque a veces no dure para siempre, vale la pena vivirlo y disfrutarlo al máximo. Recordemos siempre a Hande y Kerem como una pareja que nos inspiró, nos emocionó y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor y la vida. Y ahora, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Hande y Kerem, y que hayan revivido esos momentos románticos que tanto nos hicieron suspirar. Quiero agradecerles por acompañarme, por su tiempo, por su cariño y por ser parte de esta gran familia. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem, cuál fue su momento favorito, qué es lo que más recuerdan de ellos. Compartan sus pensamientos, sus emociones, todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y hasta pronto. Los quiero. Chao, chao.